Buenos días con los señores aquí presentes. Se va a dar inicio a la presente audiencia. Va a ser ingreso el señor doctor Germán Moisés Castillo en su calidad de juez tercero de garantías penales del Carchi, quien va a presidir la presente diligencia. Bien, buenos días, doctor presidente, por favor, inicie a tomar asiento. Se ha señalado para este día y hora la audiencia de formulación de cargos solicitada por el señor fiscal, doctor Roque Goyes Martínez. Le vamos a solicitar al señor secretario que constate la presencia de las personas que han comparecido hasta audiencia de formulación de cargos, como repito, que ha adelantado la Fiscalía dentro de su investigación por el delito de homicidio. Señor juez, a la presente diligencia comparece el señor doctor Roque Goyes Martínez en su calidad de fiscal provincial del Carchi, los señores abogados, doctor Ricardo Cárdenas, en representación del señor Edwin Ricardo Suárez Guerrón, el señor doctor Armando Rosero, en representación de los señores Diego Armando Moreno Robles y Henry Homero Moreno Robles. Bien, quisiera saber, por favor, que se identifique la señora que se encuentra presente. Señor fiscal, si nos informa para efecto de dejar constancia procesal. Sí, señor juez, la señora que está aquí presente es la cónyuge de la persona que falleció a consecuencia de las lesiones que motivan este día la audiencia. Es la esposa del... Sí, señor. Bien, para constancia de procesal vamos a dejar que ha comparecido la señora. Por favor, nos indica sus nombres. Pozo Cuesta, Daniela Alejandra. Despacio, por favor. Pozo Cuesta, Daniela Alejandra. Bien, a los abogados defensores les preguntamos si sus defendidos no van a asistir a la audiencia. Bien, no existiendo ningún impedimento, estando presentes los señores abogados defensores, por el derecho constitucional de legítima defensa a ser asistidos, vamos a concederle la palabra al señor agente fiscal para que haga su respectiva exposición. Por favor, señor fiscal. Gracias, señor juez, señor secretario, señor doctor Henry Cruz, doctor Cárdenas, doctor Armando Rosero, que interviene en nombre y representación de los sujetos a ser objeto de esta imputación. La Fiscalía, mediante una denuncia presentada por la señora Daniela Alejandra Pozo Cuaspa, conoció que el día domingo 27 de octubre de 2013, en horas de la madrugada, su cónyuge, que en vida ha respondido a los nombres de Pedro Ortega, ha sido agredido con 2 botellas por 3 personas en el sector El Minas, y que en esta agresión participaron los ciudadanos Homero Moreno, Diego Moreno y Ricardo Suárez, y que luego, por la gravedad de las lesiones, fue inicialmente trasladado al hospital de esta ciudad para que reciba atención médica, y posteriormente, luego de haberle suturado y transcurridos algunos días, esta persona fue llevado hasta la ciudad de Quito, en el hospital Eugenio Espejo, para que reciba atención médica, y debido a la gravedad de sus lesiones fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos de dicha casa de salud. En fecha posterior, esta persona, debido a la gravedad de las lesiones, ha fallecido en la ciudad de Quito, ya que prácticamente en su cabeza o a nivel de su cerebro se ha producido una severa infección que prácticamente le ocasiona la muerte el día 14 de noviembre de 2013, a eso de las 10 horas con 35 minutos, en la que la policía ha procedido a realizar el levantamiento del cadáver de esta persona. Con estos antecedentes, y antes de que se produjese el deceso de esta persona, la Fiscalía ordenó el cumplimiento de varias diligencias, entre ellas
se ha incorporado al expediente la denuncia presentada por la cónyuge del hoy fallecido señor Francisco Ortega. Se ha recibido la versión de la señora Daniela Alejandra Pozo Cuaspa, en la que principalmente indica que quienes participaron en esta agresión a su cónyuge fueron los señores Homero Moreno, Diego Moreno y Ricardo Suárez, y que esto conoció por información de varias personas. También se ha ordenado el reconocimiento del lugar de los hechos con la intervención de un perito de la Policía Judicial, y el señor perito en su informe manifiesta que se trasladó al lugar de los hechos con la finalidad de realizar alguna investigación, y que al lugar de los hechos lo describe como una escena abierta ubicada en la comunidad de Minas, perteneciente al cantón Montúfar de la parroquia Piertal, en la provincia del Carchi. También se ha presentado o se ha agregado varias fotografías del lugar indicado por el señor perito. También se ha recibido las versiones de varias personas, como por ejemplo de la señora Bernarda Alicia Ortega Moreno, Daniela Alejandro Pozo Cuaspa, que se vuelve a ratificar en los hechos y relata que incluso su cónyuge tuvo que ser llevado inicialmente al hospital de esta ciudad, posteriormente al hospital Luis G. Dávila de la ciudad de Tulcán, y posteriormente, debido a la complicación que tenía por los golpes recibidos en su cabeza, fue trasladado hasta el hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito. Se ha recibido la versión de Luis Antonio Reyes, de Edison Fernando Cerón, de Wilmer Hernán Baquingo Burgos, Andrés Alexander Erazo Guzmán, quienes, y Abraham Marco Gerpuz Canchala, quienes indican que efectivamente ese día hubo una pelea, pero que no se podía determinar a quienes habían participado porque las condiciones del lugar no se prestaban para determinar exactamente a sus partícipes. Observando las garantías constitucionales en el debido proceso, se han recibido las versiones de los ciudadanos Henry Homero Moreno Robles y Diego Armando Moreno Robles, quienes, asistidos por su abogado defensor privado, han concurrido a la Fiscalía e informado que efectivamente el día de los hechos, cerca de las 3:30 a 4 de la mañana aproximadamente, se produjo una pelea entre el señor Ricardo Suárez y el señor Pedro Ortega, ya que el señor Pedro Ortega, según versiones de estas dos personas, fue la persona que provocó inicialmente la pelea y desafió a Ricardo Suárez, invitándole para que participase en la pelea, y que el señor Henry Homero Moreno Robles principalmente indica que estuvo el señor Ricardo Suárez encima del señor Pedro Ortega propinándole varios golpes. Casi en los mismos términos ha declarado Diego Armando Moreno Robles, y dice que ellos inclusive pudieron ver que los vidrios que el señor Ricardo Suárez le golpeó con una cabeza al señor Pedro Ortega, y que ellos pudieron ver que inclusive los vidrios de la botella saltaron por los aires. También se ha incorporado al proceso el acta de levantamiento de cadáver, el protocolo de reconocimiento exterior y autopsia en el cadáver del señor Pedro Francisco Ortega Moreno, y la señora perito en su informe concluye que la causa de la muerte se debe a una sepsis cerebral
hemorragia cerebral y laceración cerebral, que la manera de la muerte desde el punto de vista médico-legal es violenta. También se ha solicitado al Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito que se nos remita una copia debidamente certificada de la historia clínica y del tratamiento que ha recibido el señor Pedro Francisco Ortega Moreno, indicando inclusive la fecha de ingreso a esa casa de salud, que es el 5 de noviembre del 2013, y como fecha de ingreso a la unidad de cuidados intensivos el 6 de noviembre del mismo año, encontrando como diagnósticos de ingreso el trauma craneoencefálico penetrante, absceso cerebral, podrenaje de absceso cerebral frontal izquierdo, más esquirlotomía, más craneotomía frontoparietal temporal izquierda y colocación del sensor de PIC derecho. Se establece como diagnósticos del egreso un trauma craneoencefálico penetrante, absceso cerebral, podrenaje de absceso cerebral frontal izquierdo, esquirlotomía, craneotomía frontoparietal izquierda. Señor fiscal, interrumpo, por favor, le ruego no dar lectura de la historia clínica y concretarse al hecho específico. Gracias por la observación, señor juez. Solamente quería hacer notar a su autoridad qué es lo que encontró el médico al ingreso y al egreso de este paciente. También, en atención a lo que manifestaran posteriormente los ciudadanos de apellido Moreno, se citó a declarar a otras personas, especialmente al ciudadano Edwin Ricardo Suárez Guerrón, quien, asistido de su abogado defensor, le manifestó a la fiscalía que efectivamente él había participado de los hechos en un primer momento y que con el señor Pedro Ortega, luego que éste le desafiara a pelearse, efectivamente él le propinó varios golpes de puño al señor Pedro Ortega, que éste cayó al suelo y había incluso gente que lo animaba para que continuara en la agresión. Adicionalmente indica que él se limitó a darle unos 2 o 3 puñetazos en la cara y que luego el señor Francisco Ortega se levantó enfurecido y seguía desafiando, y que en ese momento participaron de la agresión ya en un segundo momento los señores Homero Moreno y también el señor Diego Moreno, que allí le siguieron golpeando y lo atacaron entre los dos al señor Francisco Ortega, que este salió corriendo y fue alcanzado luego de unos 10 o 15 metros por Diego Moreno y Homero Moreno, que allí lo alcanzaron, lo golpearon en el camino, y que el señor Diego Moreno fue quien le dio en la cabeza a Francisco Ortega con una botella de vidrio. También se recibió la versión de la señorita Cándida Germania Taramuel Chamorro, la que esencialmente dice que el día domingo 27 de octubre del 2011, aproximadamente a las 5 o 5 y cuarto de la mañana, se acercó el señor Francisco Ortega a solicitarle que le curara las heridas que estaba en su frente y en el labio superior, pero ella le indicó que no podía realizar tal curación en atención a que no contaba con el instrumental necesario y que por lo mismo se trasladara hasta Perdón, señor agente fiscal, les ruego a las personas retirar para poder continuar con la audiencia. Por favor, con todo el respeto, por favor, que lo retire al señor secretario. Les ruego, por favor, no disculpe por esta interrupción. Continuemos, señor agente fiscal. Tiene 5 minutos para formular su imputación. Gracias, señor juez. También se ha recibido la versión del doctor Patricio Fernando Moreno Villavicencio, quien manifiesta que el señor Francisco Ortega concurrió el día domingo 27 de octubre del 2011 a eso de las 9 de la mañana hasta su consultorio con la finalidad de que lo atendiera y
que efectivamente en calidad de médico lo recetó, le dio algunos medicamentos, pudo ver que estaba consciente, orientado en tiempo y espacio, estaba lúcido, y finalmente le dijo que regresara a las 48 horas, pero que previamente debía realizarse una tomografía axial computarizada con la finalidad de descartar cualquier complicación, pero que esta persona no regresó a las 48 horas, sino el día lunes 4 de noviembre del 2013, indicándole que ya le habían retirado los puntos, pero que tenía un terrible dolor de cabeza, y que al revisarlo le sugirió que se hospitalizara. También se ha recibido una certificación del hospital básico de esta ciudad, en el que se indica que el señor Ortega Moreno Pedro Francisco ha sido atendido en esa casa de salud el 27 de noviembre de 2013, perdón, 27 de octubre, aproximadamente a las 5 de la mañana por emergencia, y que al no encontrar lesiones se limitaron a suturarle sus heridas. Con estos antecedentes, señor juez, la Fiscalía considera que existen suficientes elementos de convicción que permiten determinar la participación de los ciudadanos Diego Armando Moreno Robles, Henry Homero Moreno Robles y Edwin Ricardo Suárez Guerrón. El hecho descrito, los mismos que son ecuatorianos mayores de edad, domiciliados en la comunidad San Pedro de la parroquia Piartal del cantón Montúfar, provincia del Carchi, como presuntos responsables del delito de homicidio preterintencional, tipificado en el artículo 455 del Código Penal, por cuya razón, de conformidad con lo que establece el artículo 217 del Código de Procedimiento Penal, en esta fecha resuelvo iniciar la etapa de instrucción fiscal en contra de dichos ciudadanos, por cuanto el mérito de la investigación así permite determinar su imputación. La Fiscalía, señor juez, considera que al momento se encuentran reunidos los requisitos puntualizados en el artículo 167 del Código de Procedimiento Penal vigente, y por tratarse de un delito que se encuentra sancionado con penas de reclusión, le pide comedidamente a su autoridad que se digne ordenar la prisión preventiva en contra de los hoy procesados, cuyos nombres y generales de ley quedan indicados anteriormente, ya que no existen garantías de que estas personas comparecerán a las siguientes etapas del proceso, y por cuanto de ordenárseles medidas cautelares alternativas, habría incentivo de fuga, y además porque, de acuerdo a las normas del Código de Procedimiento Penal, está prohibido dictar medidas alternativas a la prisión preventiva en los casos de delitos reprimidos con reclusión. La instrucción fiscal en el presente caso, por tratarse de un delito no flagrante, se sustanciará en el plazo de 90 días. Hasta ahí mi intervención, señor juez, y entrego el expediente a su autoridad para los fines pertinentes. Muchas gracias, señor juez. Bien, con la imputación hecha por el señor agente fiscal, vamos a concederle la palabra al señor doctor Armando Rosero, defensor de los hoy procesados Diego Armando y Henry Homero Moreno Flores. Por favor, le ruego a la defensa completarse con los puntos o elementos de convicción que han merecido o han servido de base a la Fiscalía para realizar dicha imputación. Por favor, señor doctor. Sí, gracias, señor juez, señor secretario, señor fiscal, señor abogado de la defensa del otro hoy procesado. En efecto, señor juez, hemos escuchado la intervención del señor fiscal, y conforme se desprende de los antecedentes que han servido de base para iniciar esta instrucción fiscal, tenemos que existe, en verdad, declaraciones, versiones que se han dado en la Fiscalía, pero que no son contundentes
claras ni precisas, señor juez. Usted analizará que en ningún momento el señor fiscal se ha referido a que mis defendidos, el señor Diego Armando y el señor Henry Homero, han sido los responsables de este delito que se ha convertido hoy en esta imputación, sobre todo en esta diligencia. Señor juez, si bien es cierto, no se va a desmerecer la existencia material de la infracción, conforme consta con el certificado de protocolo de autopsia, de levantamiento de cadáver, que se lo he hecho también en el Hospital Eugenio Espejo. Lo que sí estamos en desacuerdo y debemos de reiterarle y manifestarle a usted que la responsabilidad de mis defendidos no está plenamente comprobada, ni siquiera para que existan los elementos de convicción suficientes a efectos de presumir, por lo menos, que mis defendidos son los responsables de la infracción. Se ha manifestado que las versiones dadas en la Fiscalía apuntan a todo que este acto fue cometido en una riña. Si usted observa, señor señor juez, y escuchamos con claridad y precisión lo manifestado por la Fiscalía, todo esto es en una riña. Lo que no está tipificado, la muerte después de una riña. No sé cómo la Fiscalía se atreve a acusar por el artículo 455 del Código Penal cuando manifiesta textualmente: cuando las heridas o golpes dados voluntariamente pero sin intención de dar muerte la han causado, el delincuente será reprimido con 3 a 6 años de reclusión menor. Será reprimido con reclusión menor de 6 a 9 años si se ha cometido esos actos de violencia con alguna de las circunstancias en el artículo 450. De las circunstancias establecidas en el artículo 450, no podemos ver de que éstas se hayan cometido en riña y que esta muerte posterior a lo provocado en la riña, que este fallecimiento se haya provocado en forma posterior a la riña. Sencillamente, señor fiscal, estamos con una laguna jurídica que no logra determinar precisamente el delito que hoy se trata de imputar. No vemos como en ninguno de los articulados del Código Penal vigente hasta hoy se diga que se ha provocado las lesiones, se han provocado los golpes, han transcurrido 8 o 15 días posteriormente a esto y haya fallecido. No le veo bajo ninguna circunstancia esa tipificación en el articulado. Por tanto, señor juez, nosotros reclamamos que ese delito no está tipificado en el código, en la normativa penal respectiva. Pero más allá de ello, señor juez, no alcanzamos, reitero, a comprender la acusación de la Fiscalía o la imputación de la Fiscalía en esta diligencia, porque no existen los suficientes elementos de convicción que le ayuden a presumir a la Fiscalía que mis defendidos se han tratado. La imputación está hecha, le ruego por favor concretarse al hecho, con todo el respeto. La imputación está hecha de tal manera que se ha dado inicio a la instrucción, luego formular sus puntos de vista con respecto a la instrucción. Sí, señor juez, gracias. Lo único que estoy haciendo es la observación a lo manifestado por la Fiscalía, nada más. Entonces, vuelvo a reiterar que no existe la responsabilidad, señor juez. Mis defendidos en ningún momento han participado en la agresión brutal que sufrió el hoy fallecido, el señor Pedro Ortega. Entonces no existen esos elementos de convicción en contra de ellos y por tanto hace mal la imputación la Fiscalía. Gracias, señor juez. Bien, vamos a concederle la palabra a la defensa del ciudadano Edwin Ricardo Suárez Guerrón, una persona del señor abogado que va a intervenir, por favor. Gracias. Señor juez, señor fiscal, abogado, parte procesal, presentes. La verdad que una vez escuchado el caso, la noticia por parte de Fiscalía, debo manifestar que los hechos se suscitaron de la siguiente manera. El 27 de octubre del 2013, en horas de la madrugada, Ricardo
Suárez Guerrón. Efectivamente, estuvo en el sector denominado Minas, que pertenece a la parroquia de Piartal, Cantón Montúfar, en compañía de muchos amigos, hablemos así, porque son amigos que estuvieron conversando, dialogando e inclusive tomando licor. Dentro de esas personas estamos hablando de aproximadamente 10 ciudadanos, 10 sujetos, amigos. En ese momento, Edwin Ricardo es provocado por quien se llamaba Pedro Francisco Ortega Moreno, en tal punto que procede a injuriarlo, diciéndole, las palabras hay que decirlas, maricón, ven a pelear. No conforme con estas injurias, le agrede físicamente. Mi cliente, Ricardo Suárez, lo que hace es actuar en legítima defensa. En ese momento lo que hace simplemente es forcejear. Así está demostrado. A tal punto que la mayoría, señor juez, aquí sí quisiera que nos demos un poquito de tiempo a revisar el expediente, que la mayoría de versiones determinan que fue a mano limpia, puño limpio, todas las personas que estuvieron presentes en ese momento de los hechos. Y además hay que determinar que hubo 2 peleas. La primera con mi cliente Ricardo Suárez, que fue a mano limpia, provocada de quien falleció, Ortega Moreno Pedro Francisco. Eso fue lo que sucedió ese día, que actuó mi cliente en legítima defensa. Con respecto a lo que manifestado el señor fiscal de los elementos de convicción, ha tomado en cuenta una denuncia. La denuncia en donde es un poquito exagerada en el sentido de que determina que ha sido varios botellazos que le ha provocado la muerte, que inclusive el señor ha estado descansando en su domicilio, lo cual no es así. El señor fue a trabajar, ¿sí? Cumplía sus funciones. O sea, en ningún momento el señor estuvo descansando, reposo médico, etc. ¿Por qué motivo? Porque ese mismo día le llevan al hospital, y aquí sí hay que decir que hubo una negligencia médica, por cuanto debían de hospitalizarlo en ese momento. Lo que hacen más bien es suturarle la herida y le provocan una hemorragia interna. Entonces no es producto del golpe, sino más bien ya vienen otras situaciones agravantes por parte de los médicos que le trataron, porque son 15 días después del golpe que en ese momento fue provocado para la lesión, porque así se inició la indagación, señor juez, como lesión, a tal punto que se hizo muchas diligencias, se practicó diligencias como lesiones. Otro elemento de convicción habla justamente de las versiones. E igualmente voy a referirme a tales versiones porque los elementos así lo determina el artículo 167, que deben ser claros, precisos, inequívocos. Simplemente a 3 versiones que dice y que son muy importantes, y le doy justamente la foja, la 98 del proceso, señor juez, para que le revise en forma muy rápida. Dice, la pelea que se suscitó entre Ricardo Suárez y Francisco Ortega fue a mano limpia, es decir, con golpes de puño y empujones, y hubo una segunda pelea. Primera versión, a fojas 98, entre Ricardo Suárez y Francisco Ortega, versión rendida por el señor Wilmer Hernán Imbaquino, persona que estuvo presente en los hechos. Segunda versión, a fojas 97, dice, en ese momento no pude determinar ningún golpe ni tampoco sangrado de ninguna naturaleza. Fue a mano limpia el golpe.
Si me permite, señor juez, la otra versión de otra persona, que aquí le tengo. Por favor, señor abogado, si se refiere en el mismo sentido, le ruego continuar con su posición respecto a la imputación y la versión usted ya ha manifestado de que son similares en ese sentido de que puede Correcto, correcto. Por favor, señor. Simplemente, señor juez, constan las versiones a Fojas 99, a Fojas 98 y a Fojas 97, que determina que fue a mano limpia con mi cliente. Posteriormente, habla el señor fiscal de un informe pericial. Ahí se determina que fue un solo golpe, que es provocado en la parte izquierda del cerebro, a tal punto que inclusive determina que hubo una hemorragia interna. Lo que quiero llegar a determinar es de que la muerte fue por la falta de atención médica, que el señor fiscal ha tomado como elemento de convicción, cuando en verdad, si nosotros nos referimos a la historia clínica, se determina que ese momento no hubo tal atención, sino más bien le dijo: señor, se va a su casa, y simplemente no hay ningún tipo de atención. Le saturan, porque eso más bien le vino a provocar la muerte. Debo además indicar, con respecto a la solicitud de la prisión preventiva, hay jurisprudencia, señor juez, y usted está facultado a aplicar lo que determina el artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, en donde claramente nos determina que aquí debe de existir prioritario es aplicar la Constitución, los instrumentos internacionales con respecto a la defensa de los derechos humanos. La Constitución nos determina que es una parte excepcional la prisión preventiva. Estamos hablando de personas que en el mismo código habla de la rusticidad. Gente que jamás tuvo la intención de causarle daño porque fueron amigos. En tal sentido, es necesario que dentro de la instrucción estén presentes, porque caso contrario nadie va a poder. En definitiva, ¿usted se opone a la petición de prisión preventiva, señor abogado? En base a los artículos 27, numeral 1 del Código de Procedimiento Penal, artículo 8, numeral 2 del Pacto de San José, artículo 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en concordancia con los artículos 76, numeral 7, literal B y C, 77, numeral 7, literal A de la Carta Magna, y amparado en el artículo 426 de la misma Constitución. O sea, es necesario, señor juez, que se les dé las medidas cautelares. Para ello me he permitido traerle la documentación necesaria para que sea analizada, que en ningún momento mi cliente va a evadir la justicia, todo lo contrario, él va a ser la persona que va a estar presente para demostrar su inocencia. Dentro de los documentos tengo, si me permite, Permítame, por favor. certificado de estudios, un certificado de votación que justamente en las elecciones se acercó a votar en la parroquia de Tiartán. Tenemos certificados de la tenencia política, que es un jornalero, certificados de antecedentes penales, escrituras y demás documentos públicos, con lo que demostramos que él en ningún momento va, como ha dicho el señor fiscal, prófugo. Todo lo contrario, va a estar presente para demostrar su inocencia. Perfecto. Le vamos a solicitar al secretario que por favor le ponga el conocimiento a la Fiscalía respecto de esta documentación. Listo. Le voy a conceder un minuto al señor doctor Armando Rosero, abogado de los procesados Diego Armando y Henry Homero Moreno Robles, para que se pronuncie con respecto a la petición de prisión preventiva. Sí. Por favor, concretamente. Sí, gracias, señor juez.
En efecto, y como lo ha manifestado también la defensa de la otra parte procesal, también tenemos documentación en el sentido de que mis defendidos no van a evadir la justicia. Aquí está un certificado de residencia, estamos las partidas de nacimiento de los señores, mis defendidos Diego Armando y Henry Homero, y por tanto, señor juez, en este sentido quiero pronunciarme de que la medida cautelar de prisión preventiva no es necesaria ni procedente, a pesar de que el señor fiscal lo haya hecho por el artículo 455, y corro traslado a la fiscalía por el principio de contradicción, también para que se pronuncie sobre la documentación. Gracias, señor juez. No consideramos procedente la prisión preventiva. Y de igual manera, con la documentación que se ha presentado, por favor, señor fiscal. Gracias, señor juez. La Fiscalía, respecto de los documentos que han presentado el ciudadano Edwin Ricardo Suárez Guerrón, entre los documentos que ha presentado hay documentos en copias simples que los objeto, y en cuanto a los otros documentos, especialmente de los antecedentes penales, no voy a objetarlos por cuanto son documentos que están hechos conforme a la ley y por su calidad de documentos públicos no son objeto de observación. Respecto de las dos escrituras que presenta la defensa, estas están hechas a nombres de José Isidro España Mayamas y también a favor del señor José Isidro España Mayamas la segunda escritura. Con lo cual, señor juez, pues estos documentos son impertinentes al caso, no demuestran que el señor procesado, Edwin Ricardo Suárez Guerrón, sea propietario de algún bien raíz. En cuanto a los documentos bien, con observación, los procesados, señor todavía fiscal, no concluyo de los... sí, con la observación hecha con la documentación presentada por parte del hoy procesado, señor Edwin Ricardo Suárez, con las opciones que usted ha hecho, vamos a agregar al proceso, por favor, señor secretario. De igual manera, señor juez, en los documentos que presentan los señores Henry Homero Moreno Robles y Diego Armando Moreno Robles, que son únicamente una partida de nacimiento y unos dos certificados que viven en la comunidad de San Pedro. En cuanto a las partidas de nacimiento no tengo objeción, lo que sí en cuanto a los documentos que provienen del teniente político los objeto porque no son atinentes al caso. Y en cuanto a la medida, a la petición de que se conceda medidas alternativas, la Fiscalía tiene ya manifestado su criterio y se opone por lo mismo a que se les beneficie con alguna medida cautelar de orden diverso o alternativa a la prisión preventiva. Muchas gracias, señor juez. Y señor agente fiscal, por favor, le ruego nos aclare en este momento el artículo 455, por el cual usted ha dado inicio a la instrucción, tiene dos incisos. Nos especifique a cuál hace referencia su imputación. Sí, en mi intervención solamente me referí a la primera parte del artículo 455 del Código Penal, señor juez. Gracias. Bien, el sujeto juez va a tomar, ante lo expuesto por los sujetos procesales, la siguiente decisión. Tenemos que en esta instrucción que ha dado inicio la Fiscalía, lo ha hecho por el artículo 455, inciso primero del Código Penal, y ha hecho referencia a que se trata de un delito de homicidio con el carácter de preterintencional. En este tipo de delitos, que se trata, como en el caso que nos ocupa, es la muerte de un ser humano, sin la intención de ocasionar daño más grave que el que se quiso causar. Se debe a una falta de previsión por incumplimiento e inobservancia de las normas de previsión, así lo determina la ley. Se ha manifestado aquí que se encuentran reunidos los requisitos del artículo 167. Al efecto tenemos que manifestar lo siguiente. El artículo 167, en su numeral primero, establece que
para ordenar la prisión preventiva, perdón, el artículo 167 establece en su numeral primero que debe haber indicios suficientes sobre la existencia de un delito de acción pública. En efecto, estamos frente a un delito de acción pública. Segundo, dice indicios claros y precisos que el procesado es autor o cómplice del delito. En esta audiencia, la Fiscalía, cumpliendo con el principio de contradicción, ha expuesto sus puntos de vista y así también lo han hecho los sujetos procesales. De tal manera que en este punto, controvertido por las partes, la Fiscalía y la Defensa tendrán el derecho de afirmar sus puntos de vista. Dice que se trata de un delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año. En efecto, la pena es superior a un año. El numeral cuarto hace referencia a que indicios suficientes de que es necesario privar de la libertad al procesado para asegurar su comparecencia al juicio. Ha manifestado la Fiscalía de que existe peligro de fuga y que no es posible que no se ordene tal prisión. Sin embargo, el suscrito juez considera lo siguiente: con la documentación presentada por los ciudadanos se ha demostrado que ellos tienen su arraigo social justamente en el sector de donde se suscitaron los hechos. Viven en el sector de San Pedro, perteneciente a la parroquia Piatal, Cantón Mantufa, de tal manera que ellos ahí tienen sus familias, su hogar y no existe ese peligro de fuga. Aclarando que la medida alternativa no es procedente por tratarse de un delito de reclusión. Sin embargo, está aclarado de que no existe el peligro de fuga. Otro requisito también tenemos que correría el riesgo de que tal vez los hoy procesados entorpezcan las investigaciones, pero no se ha demostrado tal hecho, puesto que los ciudadanos hoy procesados han comparecido a rendir sus versiones en forma libre y voluntaria. Aquí están presentes sus abogados defensores y no existe ese riesgo de que vayan a entorpecer tales investigaciones. Eso manifiesta el artículo 167 del Código Administrativo Penal. Tenemos que considerar que los jueces debemos aplicar la Constitución, los tratados internacionales y de derechos humanos y la ley. La Constitución, al efecto, establece en su artículo 77, primeramente en su artículo 76, la presunción de inocencia de los ciudadanos hoy procesados, de tal manera que ellos, insisto, están compareciendo a las investigaciones, han rendido sus versiones, no existe ningún inconveniente en ese aspecto. La Constitución también en su artículo 77 establece que la privación de libertad será establecida como último recurso. En base a estas disposiciones constitucionales, el suscrito puede considerar que no existe peligro de fuga, ni tampoco es que se vayan a entorpecer las investigaciones en materia de este proceso. Por lo tanto, por el momento considera que la imputación que se ha hecho por parte de la Fiscalía y con el pedido de prisión preventiva, por el momento no se la ordena, sin perjuicio de que si así en lo posterior ameritaría que se lo ordenará. Vamos a agregar la documentación que se ha presentado. Quedan notificados los sujetos procesales con toda nuestra audiencia. Vamos a declarar terminada la misma y devolver el expediente a la Fiscalía para que continúe con la respectiva investigación, que para esta clase de instrucciones tiene una duración de 90 días. Muchísimas gracias, señores.